Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Amigas, amigos, seguimos aquí en Radio 1010, el 1221 y 096-608-850 son las vías de comunicación para que ustedes también hagan las consultas al invitado de hoy. El invitado de hoy es José Olivera, integrante de FENAPES. A propósito, ya lo tenemos aquí en los estudios de la radio para que ustedes también sepan que hoy hay paro en la enseñanza y bueno, que él también les cuente un poquito cuál es el motivo del paro. Bienvenido y buen día, José. Hola, buen día, un gusto estar aquí en el estudio, un saludo a la audiencia. Bien, paro en la enseñanza en el día de hoy, ¿cuál es el motivo? Bueno, básicamente nosotros hemos pautado en esta movilización con paralización de actividades del día de hoy 2 o 3 elementos que nos parecen de carácter central de cara a lo que es la realidad política y educativa nacional. En primer lugar, señalar nuestra profunda preocupación en torno a lo que puede llamarse algunos procesos que se pretenden abrir de privatización y o de mercantilización en nuestro sistema educativo. Uruguay es en ese aspecto una excepción dentro de la región, dado que, bueno, lamentablemente muchos países del Cono Sur particularmente, la privatización del sistema educativo ha sido una constante en los últimos años. Chile tal vez sea el mejor ejemplo, pero uno podría poner sobre esta mesa y en estos micrófonos la situación de Brasil en todo el sistema terciario, donde está fuertemente privatizado. Sí. La participación de Uruguay en las conversaciones en el marco de los acuerdos de liberalización de servicios, más conocido como TISA, es un tema preocupante, porque allí hay países, incluso sudamericanos como Colombia, que están promoviendo la inclusión de la educación en el marco de estos acuerdos. Por lo tanto, nosotros queremos advertir a la sociedad en su conjunto, al sistema político, los peligros que esto encierra, en términos de que hoy en Uruguay entre el 83 y 84% de los estudiantes están en el sistema educativo público. Esto es verdaderamente una excepción, reitero, en la región y en buena parte del mundo, porque allí se han abierto entonces profundos cauces de privatización, de mercantilización de la educación y que por lo tanto habilita el lucro de aquellos sectores corporativos, empresariales que buscan en la educación obtener ganancias. El segundo aspecto tiene que ver con el tema de la autonomía, particularmente porque preocupa que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, tenga una incidencia y un cambio de actitud con respecto a cuál es su papel en el sistema educativo público uruguayo, consagrada la autonomía por la Constitución de la República, tanto para la ANEP, la UDELAR, como para ahora la UTEC, este nuevo organismo que tenemos. Vemos cómo el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, deja de tener un rol articulador y coordinador del sistema educativo para pasar a tener un papel rector. Y no es que nosotros estábamos diciendo que el Poder Ejecutivo o el Ministerio no puedan tener capacidad de iniciativa, de generar propuestas. Lo que sí estamos diciendo es que hay marcos y hay procesos establecidos en la Constitución y la ley para procesar esas discusiones y esos planteamientos que no pueden ser impuestos directamente por el Ministerio de Educación y Cultura. Y en tercer lugar, obviamente, en un año de primer año de gobierno, el tema presupuestal, donde nosotros decimos muy sintéticamente que el Uruguay ha hecho efectivamente en los últimos años un esfuerzo por aumentar el presupuesto en materia educativa, pero que ese esfuerzo aún es insuficiente. José, ¿cómo toman las palabras de la doctora César Puente? Bueno, nosotros lo vemos con preocupación, particularmente porque en varios organismos del sistema educativo han existido continuidad. Nosotros apostábamos que el nuevo gobierno frente amplista pudiera generar algunos cambios también de autoridades y no ratificar en sus cargos a jerarcas que han tenido serias dificultades a la hora de gestionar los organismos, tanto en el ámbito macro como lo es la ANEP, como en el ámbito específico de nuestra competencia, que es el Consejo de Educación Secundaria. Particularmente preocupa no tener claro cuáles son las propuestas en materia de política educativa que los organismos van a impulsar de cara al próximo quinquenio. Y se podrá decir, bueno, pero tienen un mes recién asumido, sí, pero en muchos de estos organismos se viene con continuidad al frente del mismo, en la dirección. Muchos de estos organismos ya estaban designados desde el mismo 2 de diciembre, cuando la ministra de Educación y Cultura, en ese entonces propuesta por Vázquez para ocupar la cartera, salió públicamente a decir quiénes iban a estar al frente de los organismos. Y por lo tanto acá la transición se dio de hecho y uno aguardaba que una vez instalado el gobierno en marzo pudiéramos estar discutiendo cuáles eran aquellos cambios de políticas educativas que íbamos a estar impulsando para el quinquenio. Bueno, nada de esto ha ocurrido en secundaria y lo que es peor, los problemas de gestión que secundaria arrastra desde hace muchos años, de los cuales la profesora Puente, como directora general en los últimos 2 años, es también responsable, se siguen arrastrando hasta el día de hoy. Por lo tanto, creemos que muchas veces se sale a decir públicamente algunas cuestiones que no contribuyen a generar mejor el clima para el diálogo,
algunas cuestiones que están No ha habido ningún deslegitimadas. acercamiento hasta el momento. No es que no haya habido acercamiento. El problema es que, por ejemplo, la profesora Puente, que sale a decir hacer algunos comentarios públicamente, reconoce puertas adentro, por ejemplo, que le es muy difícil poder gestionar y dirigir políticamente el organismo. Particularmente hay divisiones, secciones dentro del organismo que son verdaderos barcos a la deriva, como la división Hacienda, como la división Recursos Humanos, como lo es la división Departamento Docente. Y más de una vez se ha reconocido por parte de la Dirección General del organismo que allí hay dificultades, como lo hay en la división jurídica también, pero que sin embargo se sienten incapaces de poder modificar esa situación. Por lo tanto, creo que aquellas autoridades que han sido designadas políticamente para dirigir los organismos debieran preocuparse más por corregir estas cuestiones que estar valorando actitudes o acciones que llevan a cabo otros. Entre valor una gestión del expresidente de la República, José Mujica, y la del doctor Vázquez, ¿cuál cree que usted? ¿Cree que la de Mujica falló? ¿La gestión de Sí, Mujica? sobre todo porque hizo opciones que para nosotros son equivocadas. Voy a citar un ejemplo muy concreto porque además fue público y trascendió largamente en la parte de la agenda política pública uruguaya. En marzo del 2010, cuando asumió Mujica, se firmó un acuerdo multipartidario en materia de educación. Un listado de buenas intenciones donde no se decía una línea de cómo se iban a llevar a la práctica y mediante qué mecanismos, procedimientos y financiamiento para poder obtener esos resultados. Esto obviamente naufragó rápidamente y llevó a que en diciembre del 2011 el presidente de la República convocara al PICNT, el movimiento estudiantil, a los sindicatos de la educación. Tuvimos 3 reuniones muy interesantes que podía uno darle la perspectiva de que iba a haber un cambio y particularmente un proceso de diálogo mucho más amplio del que había sido el acuerdo multipartidario del 2010. Nos reunimos con el presidente de la República en diciembre del 2011, enero del 2012 y febrero del 2012. Y sin embargo, al otro día de la última reunión, en febrero del 2012, el presidente suscribió un nuevo acuerdo multipartidario exclusivamente, excluyendo a los trabajadores de la educación, al movimiento sindical, al movimiento estudiantil. Acuerdo que, firmado en febrero del 2012, llevó a que en agosto de ese mismo año comenzara a naufragar, dado que desde el Parlamento se comenzó a interpelar al ministro de Educación, se pidió su renuncia y el Partido Nacional, principal articulador de ese acuerdo desde la oposición, dio por terminado el mismo. Por lo tanto, creemos que el presidente hizo opciones. Ahora, en ese proceso de tomar opciones, hubo un ofrecimiento muy importante en términos de apoyo social, de apoyo sindical, a una agenda de trabajo que estábamos poniendo arriba de la mesa que lamentablemente no se pudo concretar porque, reitero, no fue la opción que tomó el presidente de la República. ¿Cuáles cree que son los pasos que hay que cambiar para tener una correcta educación? Bueno, en primer lugar hay que hacer un correcto diagnóstico. Yo creo que el sobrediagnóstico no implica que se esté actuando debidamente en cuanto a cuál es el estado de situación del sistema educativo. Particularmente aquí está faltando un diagnóstico verdaderamente educativo, porque los diagnósticos hoy son de corte sociológico, desde una concepción positivista, donde lo único que se toma en cuenta son los resultados que pasan a formar parte de estadísticas y nadie se pone a reflexionar seriamente y a diagnosticar cuáles son las condiciones, entre ellas cuáles han sido las políticas educativas que están llevando a esos resultados. Por lo tanto, uno podría decir, sería de tonto pensar llegar a cambios y a resultados distintos, seguir haciendo lo mismo de la misma manera y con las mismas personas. Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico muy serio. Segundo, hay que dejarse de comparar en los resultados exclusivamente con la región y el mundo. Hay que compararse con uno mismo. El Uruguay fue capaz de cultivar una rica tradición, fuerte tradición cultural a nivel de su sociedad, que hoy lamentablemente la ha ido perdiendo por esta cuestión de querer compararse con otros, comparar exclusivamente resultados y no condiciones y políticas, y debiera retomar la senda de poder compararse consigo mismo, construir un proyecto en términos de educación que tenga un fuerte respaldo político y social. No alcanza con esto, y creo que ahí está uno de los grandes debes, haber dejado la educación en manos exclusivamente de los partidos políticos, porque ningún partido político ha demostrado, por lo menos los que han estado en el gobierno hasta ahora, estar dispuesto a asumir una transformación del sistema educativo donde los resultados se vean dentro de 15, 20 años. Todos quieren resultados a los 4 años porque vienen las elecciones, viene la campaña electoral y hay que demostrar resultados ante el electorado. Entonces, estos son cambios importantes que hay que comenzar a hacer. Esto tiene que ver, obviamente, con una forma de cómo encarar la discusión del tema educativo, y luego habrá que anexarle discusiones de tipo de contenidos. Particularmente el Uruguay tiene que dejar de rendir tributo a una falsa dicotomía montada ya por el siglo XIX de la separación entre trabajo intelectual y trabajo manual. Esto tiene que llevar a discutir, particularmente en el caso de la educación media,
desde una conceptualización de una educación politécnica que habilite en el proceso formativo del estudiante que no a una edad temprana de 12 años, sino mucho más adelante, ubicada entre los 15 y los 16, tenga el alumno la posibilidad de optar, primero, por qué área o por qué rama de la formación quiere transitar, si por el área técnica tecnológica o si por el área de la formación general. Segundo, que tomada una de estas opciones y combinado el ciclo que podríamos llamar de bachillerato, tenga la posibilidad de continuar de estudios terciarios, porque no de nada sirve formar buenos técnicos, pero ponerles un techo en esa formación, o de nada sirve formar ciudadanos y estudiantes en el área de la educación general secundaria si después no le vamos a brindar las oportunidades de una educación terciaria. Por lo tanto, estos son algunos desafíos que hay que plantearse arriba de la mesa en términos de construcción de política pública en materia de educación y sobre todo lo que decíamos anteriormente, tener presente que una reforma educativa, sus resultados para verlo, vamos a verlo a partir de la tercera o cuarta generación, esto es después de 12 o 15 años. ¿Esa reforma se espera por parte del doctor Vázquez que la haga pronto? Nosotros estamos convencidos que no, particularmente porque algunos de estos elementos que señalábamos no forman parte de las discusiones y los debates que se están llevando a cabo hoy con el gobierno ni con las propias autoridades de la educación. Es decir, si uno analiza el planteo del doctor Vázquez en campaña, ratificado una vez electo, ratificado una vez asumió el gobierno, de establecerse metas en términos de porcentaje de egreso o de asistencia al sistema educativo de alumnos en ciertos tramos del mismo, ve claramente que allí hay una medida cortoplacista, muy centrada en los resultados y no discutida en términos de política, que implicaría discutir fines y objetivos de la educación en general, discutir fines y objetivos de la educación en cada uno de sus tramos, discutir el financiamiento del sistema educativo, discutir la participación de los distintos actores en ese proceso de reforma. Bueno, nada de esto está formando parte hoy de la agenda de debate con el gobierno ni con las autoridades de la educación. José, otro de los temas cuando uno ve allí en los titulares de los diarios capitalinos, cada vez que surge un paro en la enseñanza, obviamente se piensa que afecta a los alumnos. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, en realidad nuestra plataforma reivindicativa tiene como uno de los ejes centrales mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Ahora, dicho así puede sonar a que aquí no importa a los alumnos. Cuando uno habla efectivamente de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, está directamente, no indirectamente, no, sino directamente hablando de mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Voy a poner un caso concreto para que se ilustre. Ayer estuvimos en una asamblea aquí cerquita en el área metropolitana, en el paraje, localidad de Casarino, departamento de Canelones. Este liceo, que fue inaugurado administrativamente, sin contar con un local en el año 2013, funcionó durante ese año en dos locales distintos. Primer tramo del año 2013 funcionó en una escuela con alumnos de 12 años que ingresaban a educación secundaria que iban de 5:30 de la tarde a 11 de la noche, con grupos superpoblados, con falta de iluminación, de espacios como cantina, biblioteca, laboratorios y demás. En la segunda mitad del año, dado que esto era insostenible de funcionar, pasó a funcionar provisoriamente en una escuela de tiempo completo, adelantándose el turno en 1 hora. Los resultados divulgados a mediados del 2014 de ese liceo dieron que Casarino fue uno de los peores liceos en cuanto a resultados del departamento de Canelones. El 2014 pasó a funcionar en forma transitoria y hasta el día de hoy está aguardando la construcción del edificio que fue comprometido en su momento, en un liceo creado y fabricado con aulas prefabricadas, contenedores concretamente. Contenedores. Esto habilitó la duplicación de grupos en ese liceo porque pasó a funcionar en 2 turnos y de 40 alumnos que teníamos en primer año, en el 2013 pasaron a tener entre 20 y 25 en el 2014. Bueno, los resultados de promoción de los alumnos de primer año con respecto a el 2013 aumentó en un 60%. Quiere decir que mejorar las condiciones no solamente va a mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y los trabajadores en general, no solamente va a mejorar las condiciones de estudio de los muchachos, sino que obviamente comienza a impactar positivamente en los resultados. Por lo tanto, plantearse que una movilización de este tipo, anunciada con tiempo, justificada incluso por la falta de avances en los ámbitos de negociación colectiva, pueda llegar a tomar de rehén o a perjudicar al estudiante, implica en cierta medida una intencionalidad política. Y sabemos que las autoridades lo plantean muchas veces. Las mismas autoridades que muchas veces no dan respuestas a solucionar los problemas que se plantean desde las instituciones educativas que afectan tanto a docentes como a estudiantes.
Desde FENAPES se pretende que el aumento salarial para la educación debe ser más rápidamente y tiene que ser más sustantivo, ya que si llega al 6% del PBI a la educación recién en 2020, eso va a generar un rezago. Sí, particularmente porque nosotros tenemos un problema como sociedad. Ya no tenemos un problema exclusivamente de los trabajadores de la educación. No hay docentes en este país. No hay docentes para cubrir las tasas de reemplazos naturales que se dan de año a año. Y no hay docentes en algunas áreas específicas desde hace mucho tiempo. Y no los va a haber por muchísimos años. Lamentablemente el Uruguay ha venido socavando la figura y el papel del rol docente. Se ha deslegitimado su papel. Se le ha quitado voz y perspectiva de desarrollo profesional. Las políticas educativas que se han definido han llevado a que el docente sea considerado un mero aplicador de recetas que resuelven algunos técnicos entre cuatro paredes, y entonces esto desvaloriza su función social y su tarea. Está condenado ese docente hoy día al multiempleo. Es medio contradictorio que el movimiento sindical en su conjunto esté planteando la reducción de la jornada semanal laboral, y en educación secundaria, en educación primaria también, se esté desde hace muchos años trabajando cada vez más en horas aula. Promedio en secundaria, para que se tenga una idea, de un docente son 45 horas semanales frente al aula. Esto implica que si le agregamos las horas que llevan preparación, corrección, distintas tareas inherentes a la función, un docente hoy está trabajando entre 70 y 80 horas semanales. Bueno, esto aparte de afectar la educación de calidad que queremos construir, está afectando también hasta la propia salud del trabajador. Desde esta perspectiva, si no se corrige la política salarial, obviamente año a año vamos a tener como gran problema no poder cubrir, por ejemplo, en educación secundaria, miles y miles de horas que durante todo el año no se pueden cubrir. Vamos a tener problemas para cubrir hasta los cargos en educación inicial y primaria, porque faltan objetivamente maestros. Y entonces, revertir esta situación implica tomar una serie de acciones, entre las cuales una prioritaria es modificar sustantivamente la situación salarial, y este planteo no implica no reconocer que en los últimos años ha habido un proceso de aumento salarial, pero también hay que decir muy claramente que ha sido insuficiente. ¿Qué es lo que se espera de este próximo presupuesto, que ya estamos prácticamente entrando? ¿Qué aspira la enseñanza? Bueno, particularmente es decir, en primer lugar, que aquí hay necesidad de asignar más recursos, porque hoy el gobierno quiere plantear que el problema está en la gestión y en la distribución. Nosotros creemos que por ahí, en la gestión sí habrá cosas que corregir, porque ha habido procesos, instancias, instituciones que han gestionado muy mal el presupuesto. El Poder Ejecutivo no ha hecho ningún planteo en cuanto a números. Todavía no ha hecho ningún planteo en cuanto a números. Incluso la promesa electoral del 6% o de tender al 6% es muy ambigua, y así lo han expresado no solamente el presidente de la República, sino también el propio ministro de Economía. Nosotros creemos que hay que aumentar una asignación presupuestal importante. La UNESCO viene desde mediados de los 90 recomendando a los distintos países miembros que debe haber un piso mínimo de inversión en torno al 6% del PBI. Nosotros decimos que eso se tiene que hacer en el menor corto tiempo posible, y que además debe estar centrado en lo que son los dos principales instituciones de educación, que son la ANEP, que tiene desde educación inicial y primaria hasta la propia formación docente, pasando por la formación media, la educación media, y la propia Universidad de la República. Bueno, estas son diferencias sustantivas, porque el gobierno nos dice que tenderá un 6%. Para llegar a esos objetivos se incluyen muchos componentes que no son específicamente instituciones educativas, y además nos plantea esto para el 2020. Nosotros ahí creemos que algunos de estos aspectos deben ser tenidos en cuenta por el gobierno y modificarlo. Segundo aspecto, hay que trabajar fuertemente, mejorar las condiciones de trabajo y de aprendizaje. Hay que seguir haciendo una mayor inversión en infraestructura y equipamiento de los centros educativos. Particularmente hay que, a la obra nueva necesaria construir, ir a una política más sistemática de mantenimiento y reparación de centros educativos, equiparlos adecuadamente, rediseñar algunos centros que no fueron pensados originalmente para centros educativos y que hoy carecen de espacios importantes, como son gimnasios, salas de bibliotecas, salas multimedias, porque son necesarios estos espacios para el trabajo con los muchachos, sobre todo si apostamos a que aquellos sectores más rezagados de nuestra sociedad tengan la posibilidad de encontrar en el centro educativo no solamente una instancia de formación en términos de procesos de enseñanza y de aprendizaje, sino también de formación integral, cultural e integración en la sociedad. En tercer lugar, hay que mejorar las políticas de becas para estimular, por ejemplo, a nivel terciario la formación docente. Esto ha sido planteado con mucha fuerza por el movimiento estudiantil.
hay que mejorar lo que recién decíamos respecto al salario, y todo ello, sin lugar a dudas, tal vez arroje un número mayor a ese 6% del PBI que hoy se está planteando, pero bueno, nosotros nos decimos que las cosas son de hoy para mañana, pero por lo menos hay que decir, aquí se planta el mojón a partir del cual se inicia un proceso que va a conducir a ese objetivo. Obviamente que la educación merece urgencia, como todas las cosas de este país. Creo que es lo más importante que sea el punto principal. Sí, sobre todo porque perdimos una importante oportunidad en los últimos 5 años de haber aumentado significativamente el presupuesto educativo, que uno aspiraba y se imaginaba un escenario, una fotografía de escalón, decir que cada 5 años, en un contexto además de crecimiento histórico, económico, desde el punto de vista del PBI para el Uruguay, uno aspiraba que particularmente en el 2010 se hiciera un esfuerzo mayor al que se hizo y no se congelara prácticamente el presupuesto educativo. Se dice, bueno, pero aumentó en términos constantes porque el PBI fue mayor, sí, pero también aumentaron las demandas, así como aumentaron las carencias del sistema educativo, porque cosas que no se hicieron durante 5 años, a los 5 años restantes, como el mantenimiento de edificios, implicó una mayor inversión. También es cierto que hubo aumento de los costos. Pensar que en el 2005 uno estaba presupuestando el metro cuadrado de la construcción en el entorno de los 850 a los $1.000 y hoy se está presupuestando en más de $1.800. Bueno, estas cuestiones sí. También relativizan el aumento presupuestal que se dio particularmente en el gobierno de Mujica. Nosotros creemos que el gobierno de Mujica fue un gobierno perdido desde esta perspectiva. Se perdieron 5 años. Se perdieron 5 años, no solamente en la asignación presupuestal, sino también en la gestión del propio sistema educativo. Porque hay que analizar con mucho detenimiento que tuvimos 2 integraciones distintas del Consejo Directivo Central de la ANEP, algo que no había pasado en la postdictadura. Tuvimos 3 direcciones generales distintas en la educación secundaria. Bueno, esto demostró la crisis política que vivió sistemáticamente el sistema educativo, producto incluso muchas veces de las reservas internas del propio gobierno, que tomó de rehén y dejó rehén al conjunto del sistema educativo, al conjunto de los estudiantes y al conjunto de los trabajadores. José, estamos en un conflicto en el día de hoy, paró en la enseñanza, que paran las escuelas, liceos y UTU. También se suman las paralizaciones los funcionarios de UTU y de UDELAR. ¿Hay algún punto de concentración también hoy, después en algún punto de Montevideo? Sí, efectivamente, nosotros hemos estado desde la temprana hora de la mañana hoy en contacto con distintos compañeros que están viajando desde la madrugada de distintos puntos del país. Va a haber, sin lugar a dudas, una muy buena participación en la actividad de hoy. Ha habido un desarrollo organizativo muy importante para poder habilitar la llegada de compañeros de distintos puntos del país. Va a haber una concentración sobre las 10 de la mañana allí en la explanada de la Universidad de la República. Sobre 10:15, 10:30, una delegación de la Intergremial Universitaria va a estar subiendo para entregar un documento al rectorado de la Universidad de la República, que tiene los principales reclamos en materia presupuestal. Luego habrá una marcha por el 18 de julio hasta las puertas del Consejo Directivo Central. Allí una delegación de los sindicatos de la educación acompañará a un grupo de estudiantes que representan a los gremios estudiantiles, que tienen en torno a sus reivindicaciones una propuesta muy interesante que compartimos, de la creación de un sistema nacional de becas para promover la ayuda desde el Estado a la educación terciaria en general, pero particularmente a la formación docente, sobre todo porque los estudiantes tienen dificultad para poder acceder a espacios y a intercambios con las autoridades de la educación, para luego culminar en un acto frente a las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas, donde habrá una oratoria de 3 o 4 compañeros representantes del espectro de sindicatos que hoy están movilizados y paralizando las actividades. ¿Se espera una rápida respuesta por parte del Poder Ejecutivo? Uno aguarda y estamos administrando con mucha responsabilidad y anunciando públicamente con el suficiente tiempo y antelación para que haya una respuesta desde el otro lado. Porque incluso este paro que hoy se está llevando a cabo se anunció el mismo 12 de abril. Es decir, estamos yendo a una movilización 1 mes y medio después de anunciado, sin que en el medio hubiera un cambio sustantivo en cuanto al funcionamiento de los ámbitos de negociación, en cuanto a la respuesta del gobierno. También hoy estamos diciendo, 27 de mayo, con total claridad, que de no haber una rápida respuesta, es muy factible que el próximo 11 de junio, en el marco de lo que ya resolvió el PIT-CNT en su mesa representativa, vayamos a un segundo paro general total de la educación, incluido tal vez en esta oportunidad también la educación privada. Por lo tanto, las autoridades deberán tomar nota de estos elementos, habilitar la conformación, no solamente la reunión por la reunión misma, sino habilitar los espacios de negociación colectiva que hoy tenemos, para que desde ese lugar también, pero con propuestas reales
y no escondiendo las barajas como está ocurriendo hasta el día de hoy, podamos encontrar solución a algunos de estos temas conflictivos. ¿Cree que el gobierno está estirando esto o que tendría que haberlo tomado como tema punto principal? Uno vio con mucha perspectiva positiva que algunos anuncios se estuvieran reformulando el mismo 2 de diciembre. Incluso es más, nosotros como sindicatos recibimos el 29 de diciembre a quien iba a ser la ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz, con la cual siempre... ¿No ha habido diálogo ahora actualmente? No, lamentablemente no. El 29 de diciembre se nos planteó la posibilidad de conformar un consejo consultivo en materia de educación. Nosotros nos parecía que era un planteo interesante en términos políticos. Conocimos la existencia de un consejo consultivo cuando se integró el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sabemos el papel que jugó la ministra Muñoz en ese momento en otra cartera. Creíamos que era un espacio donde el movimiento sindical en su conjunto podía aportar, y ni que hablar los sindicatos de la educación, pero nada de eso se ha concretado hasta el día de hoy. Hemos tenido 2 reuniones con el gobierno en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde concurre allí una delegación importante de nuestra central de trabajadores, el PICNT, una en marzo y otra en abril, con un esfuerzo muy importante de coordinación que hay que resaltar por parte del ministro de Trabajo y el nuevo director de Trabajo, pero sin embargo la delegación del Poder Ejecutivo, compuesta básicamente por Oficina de Servicio Civil, Ministerio de Economía y Finanzas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no ha presentado ninguna propuesta. Hacen oídos sordos. No es que hacen oídos sordos. Argumentan no tener desde el gobierno nacional planteos de posturas a transmitir a los trabajadores. Entonces esto genera lógicamente un margen y un marco de incertidumbre bastante grande. Porque todos los días, además, por distintos medios de comunicación, aparecen voceros del gobierno anunciando planteos en torno al presupuesto. Por ejemplo, decir que a partir de ahora una empresa pública como Antel no va a reponer el 25% de su planilla, se van a terminar las horas extras y un conjunto de medidas que se están tomando, implica una decisión de política económica que se traduce luego en los presupuestos. Bueno, entonces, ¿el gobierno tiene o no tiene postura sobre el tema? O sea que ahí tenemos un problema. Los ámbitos se han convocado, ha habido un papel importante del Ministro de Trabajo para que esto funcione, pero el Poder Ejecutivo no ha presentado ninguna propuesta. Y en lo que es específico de la educación, recién el viernes pasado tuvimos la primera reunión con el Codicen de la ANEP, una reunión que fue de presentación, donde el Codicen de la ANEP no pudo poner arriba de la mesa ningún planteo. Aguardaremos en principio hasta el 5 de junio para ver si allí hay por lo menos un anuncio o un esbozo de lo que el Codicen de la ANEP piensa hacer para los próximos 5 años en materia de política educativa. Y con el Consejo de Educación Secundaria, que es ya un ámbito más específico, hemos tenido dificultad, particularmente porque la directora general Celsa Puente, que públicamente asume una postura, sistemáticamente desconoce al sindicato, sistemáticamente desconoce los ámbitos de negociación colectiva, lo cual es contradictorio con el planteo del Codicen, que sí los acepta y los fomenta, y más contradictorio aún con el planteo del propio Ministerio de Trabajo, que ha señalado claramente a partir de las exposiciones del ministro Murro su intención de extender en toda su amplitud y hacer funcionar debidamente los ámbitos de negociación colectiva. Por lo tanto, no hemos tenido base sustantiva en ninguno de los ámbitos. José Olivera, obviamente se nos está terminando el tiempo, pero no sin antes reiterar, hay paro en la enseñanza hoy. Las escuelas de las maestras de Canelones, Duranos y Fray Bentos son las que paran. Tú me decías también. Sí, tenemos en el departamento de Artigas una parte del mismo que es la filial Bella Unión, que va a estar paralizando sus actividades. Tenemos también el departamento de Rivera, que va a estar paralizando sus actividades, al igual que Maldonado, que también va a estar paralizando en todo el departamento sus actividades a nivel de primaria. ¿Qué pasó con las demás escuelas que no...? En realidad que hubo un problema de procesos y tiempo de discusión. Lamentablemente los compañeros de FUNTEP tuvieron un congreso en el medio que llevó a discutir otros aspectos y en su última mesa federal no pudo hacer la mejor síntesis política en torno a lo que venía conversando el conjunto de la coordinadora. De todas formas, es bueno señalar que la FUNTEP está apoyando esta movilización, está apoyando lo que son los reclamos y la plataforma reivindicativa, y bueno, ya ha lanzado, y por eso decíamos recién, no en términos de amenaza, sino en términos de honestidad política y de anunciar públicamente, por ejemplo, que ya hay sindicatos que han resuelto, caso FUNTEP, caso AFUTU, caso Intermedia de Formación Docente, que el próximo 11 va a estar paralizando por 24 horas. O sea que habrá que esperar entonces qué es lo que acontece de todo esto y bueno, el 11 habría la posibilidad de un paro general. Sí, efectivamente, y ahí se está trabajando muy fuerte desde la coordinadora de sindicatos, incluso con la idea que también la educación privada en esa oportunidad esté parando por 24 horas. ¿Primer paro general? Sí, creemos que sí, que va a ser un paro general de toda la educación, más allá que el resto del movimiento sindical
que ha definido en su mesa representativa un paro de carácter nacional parcial, esté desarrollando particularmente en Montevideo un paro entre las 9 y las 13 horas. Pero estaríamos trabajando y hablando que si no hay cambios sustantivos, el 11 de junio podríamos ir a un paro nacional general de 24 horas en todo el país, en todo el sistema educativo. José Olivera, queremos agradecer enormemente tu presencia. Obviamente que como comunicador también uno espera que el gobierno tome la iniciativa también de que, bueno, que no surjan, que no haya más paros y que, bueno, por allí ustedes puedan solucionar este tema, que es lo más importante de todo. Sobre todo señalar con total claridad que nosotros no está en nuestro análisis político resolver las diferencias y esta situación de conflicto que hay solamente o exclusivamente a través de la movilización. Nosotros estamos convencidos, apostamos a que haya voluntad política del gobierno, a que haya un verdadero diálogo constructivo y que haya un verdadero funcionamiento de los ámbitos de negociación, porque creemos en esa herramienta como válida para acercar las partes en una situación de conflicto. Muchísimas gracias por tu presencia. Nos reencontramos muy pronto. Hacemos una pausa y volvemos en un instante nada más. Más deportiva que nunca. El Salebrero es 10 de